Shema Israel, escucha Israel. Adonai nuestro Elohim es uno y único. Adonai nuestro Elohim uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino eternamente y para siempre. Llamaremos a Adonai nuestro Elohim con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y serán estas palabras que Él nos ordena hoy, grabadas en nuestro corazón, y la llevamos por señal entre nuestros ojos y en nuestra mano, y hablamos a nuestros hijos de ellas estando en casa, en el camino, al levantarnos y al acostarnos, y las escribimos en nuestras puertas y postes. Shema Israel, escucha Israel. Adonai nuestro Elohim es uno y único. Adonai nuestro Elohim uno es. Bendito es su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén. Que Adonai nos bendiga y nos guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia y nos dé de su shalom. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Bendito Padre, en este hermoso Shabbat le adoramos a Adonai, nuestro Elohim. Bendito es usted, Hashem, Elohim nuestro, Dios nuestro y de nuestros antepasados, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Abraham, Yitzhak y Jacob. Elohim magnífico, poderoso y reverenciado. Elohim sublime, quien prodiga benevolencia generosa y lo crea todo. Que con amor ha enviado, nos ha traído un Redentor, a nuestro Mesías Yeshua, a quien damos toda gloria, honra y alabanza eternamente. Amén. En este Shabbat, Padre, tú santificaste el día séptimo por amor a tu nombre. De la creación del cielo y la tierra, lo bendijiste entre todos los días y lo santificaste de entre todas las estaciones, como está escrito en tu Torah. Así el cielo y la tierra fueron terminados y todas sus huestes. En el séptimo día, Elohim, nuestro Dios, acabó su obra que había realizado, y Él se abstuvo en el séptimo día de toda su obra que había realizado. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, pues en Él se abstuvo de toda su obra que Dios creó para realizar. Dios nuestro y Dios de nuestros antepasados, complácete con nuestro descanso, santifícanos con tus preceptos y concédenos nuestra porción de tu Torah. Sácianos de tu bondad y alégranos con tu salvación, y purifica nuestro corazón para servirte con sinceridad. Hashem, Elohim nuestro, con amor y favor nos has legado tu sagrado Shabbat y descanso en él. Israel, que santifica tu nombre, bendito eres tú, Hashem, que santificas el Shabbat. Amén. Bendición a los hijos. Que el eterno Yud-Hei Vab-Hei, nuestro Dios, te haga como Efraín y como Manasés. Que Elohim te haga como Sara, Ribka, Rebeca, Rachel, Raquel y Lea. Que Hashem te bendiga y te proteja. Que Hashem ilumine su faz, su rostro sobre ti y te dé gracia. Que Hashem dirija su faz hacia ti, su rostro, y te establezca en su paz. Padre eterno, nombramos a todos nuestros hijos, que te sirvan con amor y temor sincero y profundo, y no con temor superficial.
que mediten en tu palabra constantemente, que la luz de Yeshua HaMashiach los alumbre de día y de noche, y que tu bendita Torah los lleve a ser como Él, que sin duda serán personas con corazón perfecto delante del Eterno, llenos de obras de justicia y compasión hacia los demás. Y se cumpla conmigo tal y como está escrito en Isaías 44, 3 y 4, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Dice Josué 1:8, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, pues entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre, su bendición sea a nuestros hijos, nuestros nietos, los que se han de añadir a nuestro linaje, a nuestra línea sanguínea hasta su venida. Usted conoce por nombre a cada uno de ellos y también los mencionamos. Que sean ellos aptos enteramente, idóneos, para lograr trabajos estables e importantes. Que puedan sustentarse con dignidad y con estabilidad en su bendita bendición de usted, Padre Eterno. Que emprendan cosas grandes y prevalezcan. Otorgue a cada uno de ellos lo suficiente para su manutención con honor. Concédales salud y energía, salud absoluta, energía total para servirle. Así sea, Padre, llenos de su bendición, de su gracia, para que puedan cumplir su propósito en esta tierra, en cada área que usted les ha encomendado, y que entre ellos, nuestros hijos y familia, nuestros descendientes hasta su venida, haya amor, hermandad y paz. Que nunca se halle en mí o en mi descendencia entera ningún defecto o impureza, sino que tengamos paz, verdad, bondad y rectitud ante sus ojos, oh Elohim Altísimo, y de los hombres. Y a cada uno de nuestros hijos, nietos y futuros, Padre amado, usted les dé su pareja idónea, con un corazón obediente a su Torah, salvos por medio de Yeshua. Que los dos, la pareja de cada uno de nuestros hijos, nietos, descendientes hasta su venida, sean iguales a ellos mismos, lavados en su palabra, obedientes de su palabra, fieles a su palabra, para que todas las bendiciones los alcancen, Padre Eterno. Oramos por ellos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que usted, Padre, los haga buenos padres en esta tierra y tengan una familia completamente bendecida bajo su cobertura. Que usted los proteja y los guarde. Que usted los cuide del dolor y de la vergüenza. Que sean librados de toda especie de mal o intención y sus almas sean guardadas del ataque espiritual. Que sean librados de las malas amistades y del consejo impío. Líbrelos del amor al dinero, de la codicia y de todo instinto malo y perverso. Que usted, Padre, les dé la lluvia del cielo en bendiciones y las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Que usted les bendiga y les dé larga vida. Que usted escuche mi bendición de madre, de padre en este día del Shabbat grande y santo. Padre, bendiga a mis hijos, oh Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Elohim, con felicidad y shalom. Así sea, en el poderoso nombre
y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Número 6, 23 y 27 sobre ellos. Que usted los bendiga y los guarde. Que Yud Hei Vav Hei usted, Elohim nuestro, haga resplandecer su rostro sobre ellos. Tenga de ellos misericordia. Alce sobre ellos su rostro y les ponga su paz. Amén, amén. En el nombre de Yeshua. Así dirás a los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén y amén. Shalom, shalom para ustedes. ¿Cómo están, familia hermosa? En nuestro Mesías Yeshua. Bienvenidos a su canal, su servidora Leticia Herrera. Desde el país de México les envío un fuerte abrazo en donde quiera que ustedes estén, y mis oraciones por ustedes, por sus familias, como acabamos de orar con la bendición sacerdotal, sea la bendición del Eterno sobre todos ustedes, la casa de Israel, la casa de Judá, los que estamos escuchando su voz y volviendo a casa. Él es nuestro buen pastor, nosotros somos sus ovejas y le seguimos. Amado Padre, gracias le damos por esta fiesta de Shabbat, que ya estamos próximos para celebrar Pesaj 2022. Gracias, Padre, por estarnos preparando a todos, por sacar toda la levadura, todo el pecado, todo lo que nos separa de usted. Gracias por su bendita palabra que nos lava, que nos limpia, como en esta hora nos enseña en la porción semanal. Amado Padre, explíquenos usted. Usted escribió su palabra y le pedimos que nos enseñe a lo más profundo de nuestro espíritu para que llevemos fruto, mucho fruto, un fruto que permanezca, y para que permanezcamos nosotros en la libertad a la cual usted nos ha llamado en este segundo éxodo, que nuestro líder, nuestro Mesías Yeshua, nos lleva y nos ha acercado a su presencia por medio de su sacrificio y su sangre derramada por nosotros. Gracias, Padre eterno, en el nombre de su Hijo amado Yeshua. Amén. Bueno, hoy tenemos la porción semanal Metzorá, que en español algunos lo traducen como enfermedad de lepra. Una disculpa, no puedo estar en el aire, todavía estoy con el problema en un oído y yo sé que esto pronto pasará. Por lo pronto vamos a estar grabando. Gracias al Eterno que nos permite grabar, porque pasamos 2 Shabbat sin grabar. Así que, hermanos, vamos a estar leyendo del libro de Levítico, capítulo 14 al capítulo 15, verso 33. Repito, Levítico, Vayikra, desde el capítulo 14 al 15, verso 33. En esta porción semanal Metzorá vamos a ver varios temas. Los siguientes. Es la porción anual semanal que nos toca hoy, la número 28. En un año debemos leer toda la Torah, y en esta semana es la porción número 28, Metzorá. La traducción de la Torat Emet, la más correcta, es la traducción es el que padece de cierta aflicción de llagas. Son 6 temas. El primer tema es acerca de la purificación de los afectados por Tzaraat, que son una especie de llagas. El segundo tema es Tzaraat en viviendas, en las casas. Tercer tema, impureza por secreciones masculinas.
Cuarto tema, flujo de semen. Quinto tema, menstruación. Y sexto tema, otros flujos femeninos. En la porción pasada, o paracha pasada, vimos cómo el sacerdote o la persona que la padecía identificaba la tzaraat, mal traducida como lepra, la lepra que conocemos. La lepra o la enfermedad de Hansen, esta es otra cosa muy diferente. Así es que tzaraat no se refiere a la lepra que nos dicen, por ejemplo, en las películas cuando a Miriam o Mirjam, la hermana de Moisés, le da lepra. No es ese tipo de lepra. Es muy diferente. Entonces, ahorita vamos a ver que esta lepra era la manifestación física, una manifestación física, fíjense, ¿por qué causa? Por una conducta espiritual inadecuada. Entonces, Saraat, que en todas las escrituras se traduce como lepra, en realidad era la manifestación física de una conducta espiritual inadecuada. Y para esto, esta porción de la Torá nos habla acerca, el capítulo 14, de la purificación de los afectados por Tzaraat. Se escribe T-Z, doble A, T-Z-R, doble A y T. Tzaraat. Casi no suenan todas las letras, pero así se escribe, Tzaraat, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a leer el capítulo 14 de Levítico, que dice lo siguiente. Capítulo 14 acerca de la purificación de los afectados por Tzaraat. Y repetimos que esa es una manifestación física tanto en el cuerpo como en la casa donde vivían por una conducta espiritual inadecuada. Verso número 1. Hashem le habló a Moisés para que transmita al pueblo: esta es la ley respecto del Metzorá, o sea, de la Tzaraat. En el día de la purificación deberá ser presentado ante el sacerdote. El sacerdote saldrá fuera del campamento, donde examinará al afectado del Tzaraat para determinar si su Tzaraat está curada. El sacerdote ordenará que se tomen para la persona que va a purificar 2 aves puras saludables, madera de cedro, lana carmesí e hisopo. El sacerdote ordenará degollar una de las aves en un recipiente de cerámica con agua de manantial. Tomará entonces el ave viva junto a la madera de cedro, la lana carmesí y el hisopo, y los sumergirá junto con el ave viva en el agua mezclada con la sangre del ave degollada, y deberá salpicar 7 veces sobre la persona que se purifica de la tzaraat, y así lo dejará puro. Luego dejará libre a campo abierto al ave viva. La persona que se purifica deberá sumergir sus ropas, rasurará todo el pelo, luego deberá sumergirse en agua, completando su purificación. Después podrá entrar en el campamento, pero no deberá intimar con su cónyuge. Verso 9. Al 7º día deberá rasurarse por completo su cabeza, su barba y sus cejas. Deberá rasurarse todo el pelo en todo el cuerpo, y deberá sumergir sus ropas y su cuerpo en agua
y quedará puro. Y el día octavo deberá tomar 2 corderos sin defecto, una cordera en su primer año sin defecto, una ofrenda minjá de harina de 3 décimas, de una medida de harina fina mezclada con aceite y una medida de aceite. Entonces el sacerdote que le provee la purificación pondrá a estos animales junto con la persona a purificarse. 12. El sacerdote deberá tomar uno de los corderos y deberá ofrendarlo para ser sacrificado como ofrenda a Sham. Después deberá degollar el cordero en el sitio que se degüella la ofrenda hatat por la falta y la ofrenda olá en lugar sagrado. Bueno, aquí habla de todo lo que se tiene que hacer cuando una persona estaba infectada con Tzaraat. Se manifestaba en su cuerpo y el pueblo de Israel sabía perfectamente que era por un pecado o una conducta espiritual inadecuada. Cualquier conducta espiritual inadecuada quiere decir que la persona ha caído en pecado. Y el Padre, para advertir a su pueblo y no dejar avanzar el pecado en su vida, les advertí a través de este capítulo número 14 qué es lo que tenían que hacer para poner un alto a esa afección de la piel. Muy bien, entonces, aunque muchos traducen esta parashá Metzorá como leproso, y a pesar de que se trata básicamente de un proceso de purificación de una persona afectada de Tzaraat, esto nos enseña que esta aflicción no era solo una manera de la maledicencia, sino una forma de inducirlo a uno a arrepentirse de tan mal hábito. O sea, la persona al ver la afección en la piel, inmediatamente debía inducirlo, debería intuir algo está mal en mi vida y llevarlo al arrepentimiento por haber tenido conducta espiritual inadecuada en contra de la palabra, conociendo la palabra, haciendo lo contrario. Entonces, este Tzaraat era en verdad la parte integral del proceso de purificación, porque una vez que se había sido detectada, obraba como advertencia al afectado de que debía tener un cambio de actitud. El Padre siempre nos está hablando cuando nosotros cometemos un error voluntariamente o por ignorancia o no era la intención. El Padre inmediatamente nos hace que nos detengamos y analicemos antes de que crezca esta plaga que ahora la llamamos invasión del mundo de las tinieblas, porque haciendo un pecado, la persona cae en abrir una puerta y el enemigo no se queda afuera. Entonces, antes de que tome control el enemigo, el Padre nos hace ver el área en que hemos fallado para arrepentirnos y reconciliarnos con Él. En el verso 9 dice que deberá rasurar su cabeza, su barba y sus cejas. El Tzaraat, entonces, con estas 3 observancias de rasurarse estas 3 partes, cabeza, barba y cejas, los rabinos estudiosos, nuestros hermanos que tomamos lo que sabemos que nos edifica,
que está basado en la Torah, entonces ahí entran esos malos hábitos, entraron, por eso se tienen que rasurar esa parte, porque entró la altanería, la maledicencia y la envidia, y entre otros pecados, pero esos son los que están marcados en cuanto a rasurarse la cabeza, porque el exceso de soberbia provoca que uno pretenda estar por encima de los demás. Entonces, por eso dice, se tiene que rasurar la cabeza por la soberbia, por la altanería. Tiene que ser humilde. Luego debía rasurarse la barba. ¿Por qué la barba? Por no haber sabido dominar su boca y proferir maledicencia. La lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, como dice el libro de Santiago, pero hay que domarla, hay que dominarla, que tenga los hijos del eterno dominio propio para que se sujeten al Ruach. Porque de lo contrario, si quiere decir una maldición o una maledicencia a una persona específica por haberle hecho un daño, lo vimos en la porción pasada, es como lanzar una flecha. La lengua se convierte en una flecha encendida, con un dardo encendido, que se envía contra el que hizo el mal. Pero no pasa eso. Lo que pasa es que afecta a todos los inocentes también, porque se hace un incendio. Es como el que roba, se posesiona de algo que no es suyo. Entonces, la persona, la que está actuando así, está actuando en contra de los inocentes. Aquí no estamos hablando de alguien que lanzó el dardo, sino el dardo de una persona que roba, que se apropia de lo ajeno. El dardo lo está lanzando de fuego alrededor de su familia, de sus niños, de sus generaciones presentes y futuras, de sus niñas, de su cónyuge, de su hogar. Todo esto viene a derrumbarse, provoca un incendio tremendo y daña a todos los que están alrededor. Por eso el Padre nos dice, no hagas eso, no te posesiones de lo que no es tuyo, respétalo, porque va a traer consecuencias. También, entonces, sobre rasurarse la cabeza era por la altanería y la soberbia, porque tristemente mucha gente quiere estar por encima de los demás a costa de lo que sea. No le importa a costa de qué. Pero la consecuencia va a ser muy grave. Tarde o temprano, todos los inocentes de la familia del soberbio, del altanero, del transgresor, él y su gente, sus generaciones presentes y futuras, sufrirán las consecuencias si no se arrepiente. Luego dice que debía rasurarse la barba. ¿Por qué la barba? Pues porque no supo dominar, como acabo de decirles, su lengua. Y por último, debía rasurarse las cejas. Las cejas por no haber sabido controlar a sus ojos, de mirar con envidia y avaricia las pertenencias de sus semejantes. Entonces, la avaricia, la codicia, todo instinto malo y perverso, la envidia, el celo, el quererse apropiar de lo que pertenece a los demás, todo esto es altanería, es maledicencia y es envidia. Ok, entonces aquí es una ordenanza que se rasure todo para que tenga un cambio de actitud, que se arrepienta y tenga un cambio de actitud, para que sea libre de la consecuencia de la zarat. La paga del pecado es muerte. Entonces, una de las causas de zarat es la altanería. ¿Cómo puede ser eliminada o neutralizada para que no vuelva a levantarse la altanería? Es por medio de la humildad.
Así es, y en el verso 4 que estamos viendo de la Torá, dice aquí, el sacerdote dice, ordenará que se tome para la persona que va a purificar 2 aves puras y saludables, madera de cedro, lana carmesí e hisopo. Así que el capítulo 14 nos habla de purificación, o sea, para la persona que está infectada recibiera sanidad. Muy bien. ¿Y cómo había que hacerlo? Dice que primero se llevaba a cabo fuera del campamento, donde el afectado se encuentra separado, y el segundo se realiza cuando era redimido en el santuario y la casa. Dice que sucedía fuera del campo, dice, ya lo leímos. El verso 2 dice, esa será la ley para el leproso cuando se limpiare. Bueno, los elementos eran 2 aves, 2 avecillas, madera de cedro, grana e hisopo. Cada una de estas partes para la purificación del que tenía esa afección del Saraat tiene un significado. El cedro, dicen los estudiosos de la Torá, que fue escogido por ser un árbol alto y derecho. Y también dicen que no da fruto. Dice aquí en la Torá que es un árbol que no da fruto. Entonces eso simboliza arrogancia, nuestra arrogancia. Tenía que ser también llevado el hisopo, que era construido, dice, de ramas de orégano y tomillo, por sus atributos medicinales. Lo otro era la lana carmesí. Y este elemento de la grana consistía en madera teñida con un pigmento rojo extraído de pequeños insectos. Dicen, una vez lo vimos en un estudio, que este insecto se pega en el cedro, entonces cuando va a tener o dar a luz, ¿verdad?, más insectos, algunos dicen que es un pequeño gusano. Entonces se muere la madre y suelta un color rojo. Esto es símbolo de humildad. Las 2 avecillas, dice, una va a morir en el ritual y la otra va a volar. Representan el precio del pecado, que es muerte, y la libertad del pecado. Ahora, en Yeshua vemos estos 2 versos que acabamos de leer, 4 al 7, que de las 2 aves se mataba una de ellas en un vaso de cerámica y sobre aguas de manantiales, y la otra se colocaba junto al hisopo, el cedro y la grana, y se mojaba en la sangre de la primera que estaba sobre las aguas vivas. Lo que significa sobre el Mesías es que incluye la muerte, el entierro y la resurrección de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua murió en un madero, madera de cedro, lo dice Juan 19:17. Y la madera también representa a la humanidad, porque grana dice aquí, dice lana carmesí, o sea, roja como la grana, es el color de la sangre. Y el hisopo es el símbolo de la unción y purificación de Yeshua. ¿Y dónde encontramos esto? Lo encontramos en el Salmo 51, lo puedes leer todo, pero en el verso 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, la madera nos habla de humanidad, el hisopo de sanidad, la grana carmesí de pecado, y el agua es la palabra viva, la Torá,
es Yeshua, la fuente de agua viva, y es la presencia del Espíritu de santidad del Eterno. Entonces, dice que todo este proceso de purificación tenía que ser fuera del campamento. Y sigue hablando de nuestro Mesías, él murió fuera del campamento. Así uno afectado con Sarahat, ¿verdad? Que es limpiado, debe haber un ave muerta, simboliza a nuestro Mesías que tuvo que morir. Y la otra ave viva que representa al infectado, que Yeshua lo representa al morir por nosotros. Y con el cedro, el madero y la grana, la sangre de Yeshua y el hisopo que acabamos de decir que es la sanidad que purifica nuestra alma, se sumerge en la sangre de la primera ave que simboliza a Yeshua sobre aguas corrientes que representa la Torá o el regreso a la obediencia a la fuente de aguas vivas. Amén. Dice que tendría que rociar 7 veces al que ya está siendo limpio. Sabemos que el número 7 es el número de la perfección y lo declarará limpio, salvado, y ya puede regresar, integrarse a la congregación de Israel. Y ya vimos que el ave que se suelta significa o simboliza la resurrección y el regreso al Padre. Solamente nuestro Mesías y Salvador nos limpia del pecado, de la tzaraat, cuando su sangre, cumpliendo el mandamiento de la Torá, sirve de expiación a nuestras vidas. ¿Sí? Entonces adquirimos el derecho de regresar al Padre, regresando el pueblo de Israel al Padre, que ese es el verdadero significado de la salvación. Así que todo este ritual, si se puede decir ritual o baño de purificación, toda esta ceremonia que se tenía que hacer, habla de nosotros. En aquel tiempo no tenían al Mesías, pero tenían que mantenerse en santidad. Y el Eterno les proveyó la manera de mantenerse en santidad. Que todo es un ejemplo para nosotros, que a través de Yeshua Él cumplió la Torá y nosotros tenemos que mantenernos en santidad. No tenemos que rasurarnos la cabeza, solamente tenemos que ser humildes, no andar en arrogancia ni altanería. Tenemos que cuidar la boca, la lengua, sobre todo la lengua. No tenemos que rasurarnos la barba, pero sí tenemos que pedirle perdón al Padre, porque la lengua muchas veces ha hecho mucho daño. Igual las cejas, no podemos olvidarnos de la Torah. Nuestros ojos tienen que estar fijos en la palabra de la Torah, ¿verdad? Controlar nuestros ojos y apartarnos de la envidia, de los deseos mundanos, de la avaricia, de la codicia, etc. Yeshua dijo en Mateo 15:24 que él solo vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, ¿sí? Pero nosotros pedimos a Yeshua misericordia, cada uno de nosotros, porque es una decisión personal que su sacrificio cubra nuestro pecado y se vuelva nuestra naturaleza. Como dice, si tus pecados fueran rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Solamente a través de Yeshua, porque Él pagó el precio, o sea, Él es nuestra ofrenda, el Padre nos dio una ofrenda, teníamos que presentarnos al Padre mostrando una ofrenda, y el Eterno nos proveyó la ofrenda. Imagínense, nada más consideremos por unos minutos cómo tú y yo nos presentamos al Padre cargando una ofrenda de un cordero sin mancha, intachable, ¿sí?
y nosotros ennegrecidos por el pecado, separados del Eterno. Nada de maquillajes, nada de máscaras, completamente en pecado. Y el Eterno proveyó un cordero. Haz de cuenta que te dijo, aquí está el cordero, aquí está mi hijo, ofrécelo para perdonarte. Es algo muy, muy tremendo esto. Entonces nuestro Salvador Yeshua paga el precio a través de su muerte y de su sangre. Y si en los tiempos de Yeshua vinieron 10 leprosos a presentarse ante Yeshua para que los sanara, esos 10 leprosos son las 10 tribus de la casa de Israel. Entonces los leprosos fueron sanados. Cuando Yeshua les dijo, preséntense al sacerdote para la purificación, ¿verdad? Pero dice que cuando iban al templo, los leprosos se sanaron. Quiere decir que nosotros somos limpiados afuera del campamento. Una vez salvos, con derecho a regresar del campamento de Israel, a buscar el sacerdocio en la medida en que nos acercamos más y más a la Torah, nuestra vida es limpiada por completo y somos libres de la tzaraat. Y de los 10 leprosos solo uno volvió a dar gracias. ¿Dónde están los demás? ¿Verdad? Muchos hoy están negando a Yeshua. Entonces dice Mateo 26-28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero quien niega a Yeshua, pues ya no tiene más oportunidad, como dice Hebreos 10:26. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces negar la única fuente de salvación es necedad ante las Escrituras. Entonces, como Yeshua ya vino solo una vez como ofrenda a Sham, como el Cordero del Eterno a pagar por nosotros, y si la gente reconociéndolo después le niega, y hay muchas maneras de negar a Yeshua. Una es como lo están haciendo muchos que se están yendo al judaísmo, y como el judaísmo todavía no se les presenta el Mesías, va a llegar el tiempo en que lo van a ver. Pero muchos creyentes en Yeshua o en Jesús también se están yendo al judaísmo y allí les dicen que nieguen al Mesías porque no les ha llegado el tiempo a ellos, pero a nosotros ya nos llegó. Entonces, si ya nos llegó, nosotros, ya sea con esta actitud de que muchos se quieren al judaísmo porque piensan que ahí está la salvación, es un error. Y también decir, tengo a Yeshua, pero no obedezco sus mandamientos. El Padre y yo somos uno, dijo él. Así es que es otra manera de negar a Yeshua. Y de esa manera dice, yo los voy a negar delante de mi Padre y delante de los ángeles. Lo dice muy claro en Mateo 10:33 y Lucas 12:9. También allí mismo en Levítico 14:8 dice que el que se purifica lavará sus vestidos. Nosotros hemos sido purificados a través de la sangre de nuestro Mesías. Y en Apocalipsis 22:14 nos advierte el Eterno de guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Al guardar sus mandamientos es lavar nuestras ropas. Sí, estén blancas, emblanquecidas, de lino fino, resplandecientes. Como dice ese texto de Apocalipsis 22:14, bendecidos los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Por eso es tan importante conocer la Torah, porque ahí nos habla cómo debemos presentarnos ante el Padre.
¿verdad? Y sabemos que lavar nuestras ropas significa dejar todo el pecado, andar en santidad, ¿sí? Someternos al Padre, porque si nosotros no lo hacemos, entonces es una manera de negar a nuestro Mesías Yeshua. Así como en aquel tiempo los hijos del pueblo de Israel estaban muchos contaminados con la tzaraat, esa mala traducción de lepra, de esa manera tenían que permanecer fuera del campamento, ¿verdad? Porque igual nosotros, sin vestiduras limpias, no podemos estar dentro del pueblo del Eterno. Estamos alejados de nuestra ciudadanía. Entonces, las vestiduras blancas viene siendo el último paso de la purificación del pecador. Si no se da ese último paso de permanecer con las vestiduras blancas, con la Torá que nos lava y nos marca el camino para andar en pureza y santidad, si no seguimos el proceso, entonces no hay acceso al árbol de la vida, a la vida eterna, y no se puede entrar en la ciudad santa, en la nueva Jerusalén, ¿verdad? Dice aquí el capítulo 14 y 15 de Levítico que el afectado de Tzaraat tenía que permanecer fuera del campamento. Entonces ahora igual tenemos que ser lavados por medio de la sangre del Cordero Yeshua y lavados en su agua, en el agua limpia, poniendo los mandamientos del Eterno en primer lugar en nuestro corazón, para que nadie nos quite lugar, para ser parte del pueblo santo de Israel y, como les acabo de decir, de la nueva Jerusalén. Y Apocalipsis 7:14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, amados hermanos, todos los que estamos aquí, todos los hijos del Eterno, todos estamos pasando por tribulaciones, por angustias, por persecuciones. Estamos pasando, porque aquí no es la nueva Jerusalén, aquí no es la eternidad, aquí no estamos viendo al Padre, ¿verdad? Como dijo Yeshua, bienaventurados los que creen sin haberme visto. O sea, a veces las personas piensan que lo que están pasando, nadie lo está pasando, y que por qué no tienen esa felicidad y esa prosperidad, o lo que estén pidiendo, la tribulación que estén pasando. Aquí está muy claro. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, hermanos, caminar por el desierto no es fácil. No es fácil, y si no obedecemos, estamos dando vueltas y vueltas en el mismo terreno, como el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Y quienes emblanquecieron sus ropas, no entró esa generación que salió de Egipto, no entró a la tierra prometida. Y aquí dice, ¿quiénes son estos? Dice Apocalipsis 7:14. Estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, todos estamos caminando en este segundo éxodo, porque es necesario que pasemos por este valle, por este desierto, por estas tribulaciones. No nos agradan, a nadie nos agrada. Es muy doloroso, es muy feo, pero eso es quitar nuestra humanidad y dejar al Eterno el control total. O sea, la confianza que tengamos en Él, como la tenía Moisés,
¿verdad? Y Josué y principalmente su hijo Yeshua. Eso es lo que nosotros debemos tener, esa completa certeza de que no estamos caminando solos. Tenemos que comprender que Él está sobre nosotros, como dice el Salmo 91. Nosotros habitamos bajo su sombra. Amén. Entonces, nosotros fuimos emblanquecidos por medio de la sangre del Cordero. Estábamos enfermos, afectados de la lepra, si se traduce lepra, de la tzaraat, de lo que dice la Torá. Estábamos enfermos porque había una manifestación física de una conducta espiritual inadecuada, y el mundo hace todo lo inadecuado. Entonces es ir en contra de la corriente de lo que hacen los demás, ¿verdad? Pero ¿por qué en contra? Porque nosotros no queremos tener una conducta espiritual inadecuada, porque sabemos que la vida no se acaba aquí. Y la buena noticia es que estar en esta tierra no es estar por la eternidad. Vamos de paso, todo es pasajero. ¿Cuándo vamos a entrar al templo del Eterno? ¿Cuándo vamos a estar allí, verdad? En su presencia, en el milenio. Vamos a estar en el milenio, en el séptimo día profetizado, ¿sí? Y ahora dice, porque vamos a afeitarnos si somos real sacerdocio, pueblo santo, porque el cabello, la cabeza afeitada, nos habla de purificación y prevención. Y Pablo dice que esa autoridad, dice, toda vez que tener el cabello es símbolo de sometimiento a la autoridad, ¿verdad? Lo puedes leer en 1 Corintios 11. Bien, ahora que el siervo, el israelita, es limpio de su lepra o de su tzaraat, de la afección que tuvo en su cuerpo por una conducta espiritual inadecuada, ¿sí? O sea, estaba haciendo lo malo delante del Eterno, y habiendo ya después realizado todo lo que ordenó el Padre, cambiándose sus ropas, lavándose con agua viva, ¿sí? Para quitar toda inmundicia, puedes leer el capítulo 36 de Ezequiel, guardando sus mandamientos y bajo la autoridad única del Eterno, ya de esta manera puede entrar al santuario para siempre. Amén. Bendito el Eterno. Ahora vamos al verso 10, dice, el día octavo, verso 10, tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y una medida de aceite. Y el sacerdote que lo purifica presentará delante del Eterno al que se ha de limpiar con aquellas cosas, a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con la medida de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante del Eterno. Degollará al cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Bueno, el día octavo significa el nuevo comienzo. Y el sacerdote que purificó presentará lo señalado delante del Eterno. Y Yeshua a nosotros nos purificó y Él nos va a reconocer delante de su Padre. Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres,
yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Mateo 10:32. Y como dice el verso 14, que el sacerdote tomará sangre de la víctima por la culpa, ¿sí? Y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Lo hemos visto ya donde tenía que poner sangre, mojar con sangre el sacerdote al que estaba en el proceso de purificación, pues en el lóbulo de la oreja. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos de todo lo que oímos. El pulgar también dice en el pulgar de la mano derecha. ¿Por qué? Porque hay que cuidar todo lo que hacemos. Y también en el pulgar del pie derecho, porque tenemos que saber por dónde caminamos. ¿Sí? Tenemos que llevar nuestros pies a la obediencia, nuestras manos a hacer lo correcto y escuchar solamente lo correcto. ¿Por qué? Porque el costo del pecado fue una vida, la vida del Cordero. Y luego dice que lo que quedare de su aceite, dice el verso 17, que tiene en su mano, lo pondrá sobre el lóbulo otra vez de la oreja con el aceite. ¿Qué significa el aceite? El aceite significa la unción. Y ese aceite se tenía que poner, como dice el verso 17, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Amén. Muy bien. Y lo que quedara de aceite, dice el verso 18, póngaselo sobre su cabeza, por el que está purificando. Y hará el sacerdote expiación delante de Yud-Hei Vav-Hei. Amén. Seguimos en el capítulo 14, verso 33, para hablar sobre lepra en la casa. Sí, cuando el leproso no se arrepiente, también el Eterno coloca su señal de Zaraat en la casa. Muy bien. Como dice el verso 35, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote dice que mandará desocupar la casa para examinar, ¿verdad? Y ya viene ahí todo lo que se hay que hacer para restaurarla. Si la plaga, dice el 43, ya que la limpian, vuelve a brotar en la casa después de lo que hizo, de arrancar las piedras y raspar la casa, dice que entonces la derribarán, dice el 45. Y desde Yeshua, desde que vino Yeshua, dicen los rabinos en Israel, que nunca ha habido otro registro de Zaraat en las casas del pueblo de Israel, allá en la Tierra Santa. Hablando de Zaraat en la casa o en las casas que hizo Yeshua. En Lucas 19:45 dice que entró en el templo y empezó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Bueno, en Jeremías 7:11 dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Yud-Hei Vav-Hei. Y ya que había echado fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, Yeshua siguió enseñando su palabra, siempre tratando de redarguir los que escucharan la palabra y se arrepintieran, ¿verdad? Pero no hubo respuesta. Y siempre querían matarle, lo dice Lucas 19:47.
y al final el templo quedó destruido totalmente. Mateo 13:1, que dice: saliendo Yeshua del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Yeshua respondió: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así es, y en Lucas 19:44 dice: porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y en el año 70, después de Yeshua, en nuestra era actual, se cumplió la sentencia. El tiempo fue destruido. ¿Por qué? Porque había pecado en el pueblo, porque hacían las cosas a su manera, y los estudiosos dicen que el templo tenía tzaraat. Que si el pueblo hubiera tenido un cambio y no se hubiera extendido la maldad, ¿verdad? La casa o el templo, como dice Levítico 14, 47 al 57, la casa o el templo en este caso podía haber sido limpiado, ¿verdad? Pero no, todo estaba contaminado. El pueblo estaba en desobediencia. Y era la manifestación física de una conducta espiritual inadecuada. ¿Y a dónde llevaron los tesoros del templo? Porque dice en el capítulo 14, verso 45 de Levítico: y sacarán todo afuera de la ciudad al lugar inmundo. O sea, en esto del capítulo 14 está hablando que si una casa tiene manifestaciones de manchas grisáceas o rojizas en las paredes, que rasparan y restauraran. Pero si seguía extendiéndose la plaga, volvía el sacerdote a ver cómo estaba el cambio. Entonces dice: saquen todas las cosas antes de entrar el sacerdote, por supuesto, para determinar a qué grado de plaga, qué grande era el crecimiento de la plaga dentro de la casa, y que sacaran todo. Y aquí dice en el verso 14:45 de Levítico: y sacarán todo fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Y cuando el templo fue destruido, ¿a dónde se llevaron todo lo que estaba dentro del templo? Los tesoros. A un lugar inmundo, por supuesto. Se los llevaron a Roma. A Roma. Así es, la gran ramera, la madre de las prostituciones, dice Apocalipsis. Entonces el Eterno nos está llamando a nosotros, ¿sí? Ahora que viene Pesaj, nos está ordenando que antes del día 14 del mes de Aviv o Nisan, el primer mes del año hebreo, el primer mes, que ahora en esta ocasión es el 15, ya la semana próxima, está diciendo que no haya tzaraat en nuestras casas. Que la tzaraat es el pecado. Que no haya manifestación de pecado. Entonces nos dice que es levadura. Ahora nos está diciendo que esa es levadura. Que tenemos que sacar toda la levadura de nuestras casas. Y no nada más físicamente, sino espiritualmente. Eso es lo más importante, hermanos amados, que no debemos tener nada de levadura, ¿verdad? En la levadura física hay que ver que está ahí arraigado, ¿verdad? Todo hay que limpiar, todo lo que nos trae recuerdos tristes o nostálgicos o no sé, hay que limpiar todo. Tenemos que vivir en un ambiente
tahor, en un lugar limpio. Nuestras vidas deben ser limpiadas de toda levadura de pecado. Entonces, recordemos, hermanos, que por la obediencia viene la bendición. Queremos ser bendecidos, hagamos estos preparativos para las fiestas que se aproximan. Hay que estar desde ahorita haciendo, bueno, no desde ahorita, pero unos 2-3 días antes de Pesaj, hacer los panes sin levadura, ¿verdad? Ahí hay muchas recetas, pero en 18 minutos máximo debe haberse amasado, estirado y cocido la galleta o la tortilla de harina solamente. Es harina y agua, pero en menos de 18 minutos ya debe estar todo cocido, para no dejar que se leude. Si me equivoqué en los minutos, una disculpa. Pero vienen muchas recetas aquí en el internet. Ustedes lo pueden buscar. Cómo hacer una buena matzá. ¿Sí? Bueno, es que a veces las personas amasan más cantidad y sí se tienen que estar apurando mucho para que no se fermente, no se leude la masa. Así nosotros tenemos que esforzarnos mucho para no dejar nada de pecado entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros ojos, oídos, pies, manos, todo. Todo debemos estar inclinados hacia el Eterno para que no entre nada de levadura. Tenemos que ejercitar la obediencia a plenitud. Y en esta fiesta de Hamatzot o panes sin levadura es del 15 al 22 de abril. No se puede comer nada leudado, para que nosotros entendamos que no debemos leudar ese templo del Eterno con nada de pecado, porque se va a hacer la tzaraat, la afección o infección de esta lepra, este pecado, y hay que derribar la casa, luego todo el templo, y no queremos nadie ser cortados de la presencia del Eterno. Bueno, entonces hay muchos textos sobre el tema de la tzaraat o de la lepra, ¿verdad? Entonces, en Éxodo 4, dar la lepra y quitarla es obra del Eterno. El Eterno pone la tzaraat, ¿verdad?, en la mano de Moisés y la quita como señal de su poder. Hay otra manera de que no se haga tzaraat en nuestra vida, que es la habladuría, que en hebreo es la shon hara, porque eso trae como consecuencia tzaraat. Ya no debemos hablar nada malo, ni andar en chismes, ni hacer juicios, ni pensar que tal persona está pasando por eso y hacer reducciones. Eso es la shon hara, habladuría, y esto va a traer tzaraat. Por eso dice Deuteronomio 24, 8 y 9, ten cuidado de observar diligentemente. ¿Sí? Y que nos acordemos de lo que hizo el Eterno a la hermana de Moisés por la murmuración. Amén, aleluya. Y dice que también debemos sumergirnos en el Jordán. Bueno, en este caso fue Naamán en Segunda de Reyes 5:1, ¿verdad? Pero purificarse, sumergirse, es venir de corazón a Israel, a la obediencia. Los pecados que traen tzaraat es la lengua, la shon hara. También se asesina con la lengua, ¿sí? Esos son los pecados que traen esta plaga. El falso juramento, la arrogancia, el robo, la avaricia. Amén.
tenemos que estar completamente limpios. Ahora vamos al capítulo 15 y sabemos ya que todo lo que hagamos en obediencia nos libra de esta plaga que nos separa del Padre. Y es muy serio, ¿ok? Es muy serio esto, porque nuestro Padre es radical. En el capítulo 15 habla sobre las impurezas o secreciones masculinas y las impurezas resultantes de las mismas. Ahí puedes leer el capítulo 15 y dice que del verso 1 al 15 hacen referencia a flujos anormales en los hombres. Y del 16 al 18 hacen referencia a los fluidos normales, que son las relaciones sexuales. ¿Sí? Entonces habla de limpieza. Todo esto es limpieza. Tú lo puedes leer y todos se van a dar cuenta de que no debemos nadie dejarnos contaminar por eso, porque eso nos impurifica. Muy bien. También dice que se tiene que hacer una purificación, un sacrificio por el pecado y sacrificio por acción de gracia, dice el verso 13 al 15. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días de su purificación y lavará sus vestidos. Lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Y también tenía que ofrecer un sacrificio, ¿sí? En las relaciones sexuales, en las emisiones de semen normales, dice del 16 al 18, cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayera la emisión de semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. ¿Y por qué se considera impuro algo que es normal? Porque implica la pérdida de vida. El concepto de espermatozoides muertos en la emisión, al no dar vida, hacen del fluido inmundo hasta la noche, porque hay pérdida de vida. A diferencia del primer flujo que lo abrevié, y que si no hay limpieza hay consecuencias de enfermedades, ¿verdad? Como la gonorrea, que debe apartarse y ser considerado impuro, tamei, por 7 días. Luego habla de la impureza en las mujeres, las leyes de Nidá, capítulo 15, verso 19 al 24. Estos versos nos hablan de la menstruación. Y la Torá considera que por 7 días la mujer es impura o tamei y prohíbe las relaciones sexuales. Hay una traducción que dice inmunda, pues está mal traducido. No es inmunda, sino está prohibido tener relaciones durante la menstruación, ¿verdad? Porque la mujer está pasando por esa menstruación. Del nuevo concepto para tomarse como impuro es un proceso natural que permite la vida. Pero lo que sucede, dice impura y no inmunda, sino impura porque también está hablando de la pérdida de la vida. Es algo natural en el cuerpo. Nadie debe ofender ni a un hombre ni a una mujer, porque lo que es natural, como lo hizo el Padre, es natural. Pero lo que se refiere es que cuando hay relaciones sexuales hubo espermatozoides que no lograron
entrar al óvulo y murieron. Entonces hay que hacer mucha limpieza, bastante limpieza, tener mucho cuidado, ser hiper limpios, ¿sí? Lavar todo, desde las sábanas y todo lo demás que implica esto. Bueno, y en cuanto a la mujer, que es un proceso natural que permite la vida, ¿por qué dice que es impura? Porque es el concepto de la muerte de óvulos no fertilizados, así como los espermatozoides, así los óvulos. Entonces, la sangre de la menstruación se compone de tejidos del endometrio que se prepararon para la fecundación y al no haber fecundación se desprenden, ¿sí? Entonces, nida significa separación y lo dice aquí como impureza para que nadie tenga relaciones sexuales cuando una persona, una mujer, su esposa, está en el proceso de la menstruación. Hasta que quede completamente limpio, que ya no manche, entonces es una obediencia entonces a la palabra. Entonces, nidad significa separación. Y es importante tener en cuenta que en la actualidad contamos con muchas posibilidades de tener una higiene extrema durante los días de la menstruación. Cuando el mandamiento habla de tocar lo que quedó cuando la mujer se sienta en la silla o la cama, hace referencia a tocar directamente la sangre menstrual, ¿sí? Pero con las herramientas que ahora tenemos es difícil que esto suceda. La advertencia se enfoca en tocar la sangre menstrual de manera intencional. La pareja no debe tener relaciones sexuales. No se debe permitir esto, ¿sí? Ni de manera intencional o indirectamente por descuido o negligencia en la higiene que se tiene que hacer, que se tiene que guardar. Y en ambas partes, tanto del hombre o la mujer, recordemos que es el proceso generador de vida. Luego habla del flujo que es anormal o mayor de 7 días, en el verso 25 al 28. ¿Sí? Dice el verso 25, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre. Se tiene que cuidar, ¿sí? Se tiene que cuidar de no tener relaciones. Debe considerarse impura durante el tiempo que dure el fluido de sangre. Bueno, esto es lo que dice la escritura en cuanto a separación, ¿verdad? Y ya después habla cuando sane del versículo 28 al 30. En el 31, 15-31 de Levítico, el objetivo de estas leyes dice así: así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo por causa de ello. Y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, será varón o mujer, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. ¿Sí? Entonces la traducción, repito, es muy fuerte: inmunda, impura. Realmente es el proceso normal para procrear una vida nueva. Cuando sucede flujos anormales o los establecidos aquí en estos capítulos, es cuando tenemos
que respetar, y la mujer debe separarse mientras esté menstruando. Bueno, entonces la limpieza, la purificación, no solamente se refiere a nuestra conducta o pensamiento, también nuestro cuerpo debe ser cuidado y preservado. Es el templo del Eterno. Así es que quitemos esa mala traducción de inmunda. Eso está mal traducido. Eso no es lo correcto. ¿Ok? Bueno, en Mateo 9:19 dice: y se levantó Yeshua y le siguió con sus discípulos, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto seré salva. Pero Yeshua, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Bueno, allí en Lucas 8:43 también dice: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Verdad? Dice el 46, en Lucas 8:46, dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Bueno, cuando toca la mujer el borde de su manto, ahí están los tzitzit, donde están todos los mandamientos de la Torah. Así que cuando nosotros guardamos la Torah, el Eterno nos libra de todas estas enfermedades, como ella, que dice que tenía 12 años con el flujo de sangre. Entonces, guardar los mandamientos de la Torah, la obediencia al Padre, nos guarda a nosotros. Así es, el poder, virtud ha salido de mí, dice Yeshua. Amén. Aquí en esta escritura hay algo más todavía, porque la mujer se le acercó y dijo: yo, ¿verdad? Vino temblando, dice el verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí hay una enseñanza, porque la mujer representa a Israel, ¿sí? 12 años, dice, enferma. El 12 es las 12 tribus. Y anduvo gastando todo en médicos. Y como nosotros anduvimos buscando ayuda del Padre, pero a través de lo que conocíamos en la dispersión o fuera de la Torah, nada ni nadie nos podía curar. Y cuando vio a Yeshua, se acercó por detrás en estado de impureza. Sí, no se podía acercar, se encontraba separada, como vimos ahorita, nida en hebreo. Estábamos separadas. Entonces, separados del Eterno, todo impuro está separado del Eterno. Por eso debemos arrepentirnos, ¿verdad? Y volver al Eterno. Entonces tocó el borde de su manto. La mujer sabía que prendiéndose de los tzitzit, que son los 613 mandamientos, o sea, sujetándose a la palabra, la Torah, ella tendría salvación. ¿Y por qué salvación y no sanidad? Porque aunque ella obtuvo sanidad, ¿verdad? Tzitziyot o tzitzit representa la Torah, la obediencia a la Torah. La salvación representa a la mujer, a Israel, que se encuentra en estado de impureza
y que necesita salvación, o sea, regresar al campamento de Israel, ¿sí? El pueblo que el Eterno guarda. Y cuando tomó los tzitzit, es cuando decide obedecer la Torah, como es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, a través de Yeshua, de quien sale el poder, la virtud, la salva, ¿sí? Porque es nuestro Salvador, es nuestro Mesías, y la purifica, la hace limpia, la hace taor, limpia, y participa de la congregación de Israel. Ya no tiene que estar fuera de Israel, ya está dentro de la congregación de Israel, porque solo Yeshua tiene el poder de limpiar, de sanar, de salvar. Amén. Y como dijimos al principio, su sangre a través de las aves, que era una muerta y la otra se dejaba libre. Ahí nos habla del Cordero del Eterno, que quita el pecado del mundo y que a través de su resurrección nos ha dado vida y vida abundante. Y dice Hechos 4:12, Hechos 4:12, y en ninguno hay otra salvación, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Bueno, aquí terminamos la porción de la paracha de esta semana. Y ya nos toca a todos en casa leer la Haftara, la lectura de los profetas, que es Segunda de Reyes, capítulo 7. Segunda de Reyes 7, del 3 todo el capítulo al 20. Segunda de Reyes 7, del 3 al 20. Gracias, Padre, le damos en esta hora. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado la Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha instruido con su Torah. Amén y amén. Gracias, Padre. Shabbat Shalom, hermanos, y Shavua Tov para todos, y preparándonos para celebrar Pesaj. Amén. 15 de abril, al ponerse el sol, empieza la fiesta de Pesaj. El día 16, los panes sin levadura, y el día 17, Bikurim, o los primeros frutos. Amén. Entonces Pesaj es que el Eterno, a través de Yeshua, nos sacó de la esclavitud y nos dio libertad. Los panes sin levadura es mantenernos sin pecado. Poquita levadura leuda toda la masa. Mantenernos sin pecado, sin santidad, no, nadie verá al Eterno. Y el 17 es Bikurim. Bikurim, los primeros frutos, la resurrección de nuestro Mashiach. Amén. La esperanza, como dice su promesa, de que también resucitaremos juntamente con Él. Amados, felices fiestas, gocémonos y alegrémonos, porque la fiesta de la libertad, ya no somos esclavos de Hasatán. Amén. Bendito y alabado el Eterno. Bueno, estaré subiendo algunos videos. Ya esta semana subí varios audios y espero subir en esta semana solamente para ratificar, y también les voy a compartir el link de las oraciones que se hacen en Pesaj, en panes sin levadura y en Bikurim, primeros frutos, que nuestros hermanos de Casa de Oración en Misión Avivamiento los han puesto al público y los podemos compartir con todos, para que todos participemos en esta fiesta y en estas 3 fiestas con las oraciones correctas que debemos hacer. Les mando un abrazo enorme, muy fuerte.
Una disculpa porque todavía estoy con problemas del oído. Ya mi garganta está muy bien. Ya nada más me molesta algo que está por solucionarse del oído. Pero ya vamos de salida, Baruch Hashem. Le doy gracias, Padre, por sanarnos, salvarnos, sanarnos y permitir estudiar su Torah. Shabbat Shalom, Shavuot Tov y Chag Sameach, Pesach, Hamatzah y Bikurim. Amén. Shalom, shalom. Les amo mucho, amada familia. Hasta la próxima. Amén.